A pesar de las circunstancias que ellos están viviendo, ellos glorifican a Dios por medio de su testimonio. Por medio de su testimonio. Y no hablo del testimonio de cómo ellos vinieron a Cristo. Yo no hablo de ese testimonio. Yo hablo de otro testimonio, una responsabilidad que tú y yo tenemos el día de hoy como creyentes y seguidores de Jesús. El testimonio que es el comportamiento y el carácter diario del creyente que confirman su fe con hechos y no solo palabras. Nuestros hermanos y hermanas, ellos no juegan a ser el cristiano, familia. Ellos no pueden hacerlo. Ellos no tienen el privilegio de decir un día sí soy cristiano y el otro día no. Ellos no tienen ese privilegio. ¿Por qué? Porque ahí miran, están siendo perseguidos hasta el día de hoy. Los están matando por llamarse cristianos. Ellos no tienen ese privilegio. Ellos huelen la muerte cada día, familia. Ellos huelen la muerte cada día y no saben si el próximo minuto ellos puedan vivir. Ellos no saben. Como ustedes miraron, ¿cómo es que ellos son firmes y constantes en tener un buen testimonio? ¿Cómo es que ellos son firmes y constantes en tener un buen testimonio? Me impactaron mucho las palabras del pastor Bernabé y se las voy a citar. Él dijo, hasta ahora nuestros ojos están fijos en Él. Hasta ahora nuestra esperanza está puesta en Él. Ponemos nuestra confianza en Dios. Creemos que Él es grande y hará muchas cosas más de lo que esperamos. Qué impactante, qué impactante. Ellos, familia, tienen sus ojos puestos en Él. Su esperanza y confianza están en Él. ¿En quién, familia? En el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el Alfa y Omega, en el principio y el fin. Sus ojos están puestos en Jesús. A pesar de que los agarren a machetazos, a pesar de que miran a familiares morirse por causa de esta persecución, ellos tienen sus miradas bien puestas. ¿En quién, familia? En Jesús. Ahora, nosotros, estando en este lugar, San Diego tan hermoso, ahora nosotros, ¿cómo vamos a permanecer firmes y constantes? De la misma manera que nuestros hermanos tienen sus ojos puestos en Jesús. Nosotros vamos a ser firmes y constantes en tener un buen testimonio siempre y cuando tenemos nuestros ojos puestos ¿en quién, familia? En Jesús. Y hoy nos vamos a enfocar en Jesús. ¿Sí? Jesús no solo nos enseñó con palabras cómo cuidar nuestro testimonio. Jesús nos lo demostró con su propia vida. ¿Recuerdan cuando Jesús empezó su ministerio? Duró 3 años. 3 años su ministerio. Durante esos 3 años fue hermoso su ministerio. Sí, claro que sí. Pero había mucha gente apuntándole el dedo, acusándolo, ¿verdad? Entonces durante esos 3 años Jesús vivió experiencias no tan agradables. Por ejemplo, estaba constantemente discutiendo con los religiosos, donde muchos de ellos estaban creando falso testimonio, estaban los chismes en contra de Jesús, las falsas acusaciones, lo llamaron endemoniado, lo criticaron por comer con pecadores, lo vigilaban para encontrar de qué acusarlo, intentaban hacerlo caer en sus propias palabras, lo rechazaron, lo traicionaron y al final buscaron testigos falsos para condenarlo. Buscaron testigos falsos para condenar a Jesús. Y aún así, después de esa vigilancia extrema, de acusarlo y de buscar desesperadamente una falta en él, nunca pudieron encontrar nada verdadero de qué acusarlo. Pero, ¿cómo fue que le hizo Jesús para tener un testimonio muy limpio? Pero antes de entrar a eso, familia, ¿por qué no me acompañas a Lucas, capítulo 23, versículo 4? Para este entonces, Jesús ya estaba enfrente o al lado de Pilato. Pilato era la máxima autoridad en Israel por parte del gobierno de Roma.
Ya en la noche anterior, Jesús lo tenían debajo, le estaban haciendo en una corte del gobierno del pueblo de Israel, ¿no? De los judíos, donde lo llevaron a este juicio ilegalmente. Entonces ellos lo empezaron a acusar de blasfemar a Dios, pero como ellos no podían matar a alguien porque estaban debajo de Roma, es donde venimos con Poncio Pilato, perdón, y Pilato dice lo siguiente. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo, no encuentro ningún delito en este hombre. Y como les dije, ¿cómo fue que Jesús mantuvo un testimonio limpio, familia? Podríamos decir, porque Jesús es Dios. Y sí, Jesús es Dios. Pero no podemos olvidar que también vino como verdadero hombre y enfrentó tentaciones, cansancio, rechazo, dolor y presión. ¿Por qué no me acompañas a Hebreos capítulo 4? Hablando de que Jesús también se hizo ser humano. Tuvo una carne así como nosotros. A pesar de ser Dios, Él se hizo humano. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice el autor de Hebreos, nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Pero antes, ¿no? Tenemos que entender cómo Jesús pudo mantener un testimonio limpio durante todo su ministerio. Tenemos que regresar al principio, familia. Antes de los milagros, antes de las multitudes y antes de las acusaciones, Jesús pasó por el desierto. Jesús pasó por el desierto, donde en el desierto Jesús nos demostró la obediencia, la sumisión y la fidelidad al Padre. Entonces, quiero basarme el próximo mensaje en estos versículos. Acompáñame, por favor, en Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Hablando de cómo mantenernos firmes y constantes en tener un buen testimonio. Te voy a dar un poquito de contexto antes de leer Lucas, capítulo 4. El contexto es lo siguiente. Jesús viene con Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, bautizando por el perdón bautizándolos en el perdón para perdonar los pecados, ¿no? Viene Jesús, se bautiza. Después de esta escena, miramos que cuando Jesús se levanta, miramos al Espíritu Santo en forma visible bajar en forma de una paloma, ¿no? Desciende encima de Jesús. Después de eso, ¿qué fue lo que se escucha en el cielo, familia? Tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y después de eso viene lo siguiente, Lucas capítulo 1, versículo 1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, versículo 2, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Quiero enfocarme en este texto, familia. Y fue guiado por el Espíritu en el desierto. O si tienes otra versión, en la Reina Valera dice, Reina Valera 60 dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, quiero enfocarme en una palabra. Quiero hablar sobre la sumisión. Jesús nos demostró la sumisión al Padre. ¿Y qué es esta palabra? No me podía escapar de esta palabra, familia, y ustedes saben que me gustan las palabras griegas y en su original. Entonces, sumisión viene de una palabra en griego que es hipotazo. Entonces se divide en dos palabras. Hipo es poner debajo y un tazo, no es un tazo dorado, familia, ¿ok? Nomás para aclarar. Un tazo es ordenar o colocar o disponer. Entonces, literalmente esta es la idea. Colocarse bajo una orden, una autoridad, ponerse bajo la dirección o sujetarse voluntariamente. Entonces lo podemos ver como en el militar, ¿verdad? Cuando uno entra, eres un capo, ¿no? El nivel más bajo, y te enseñan que tú tienes que respetar a tus sargentos y así se va, ¿verdad?
Entonces, de la misma manera nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a someternos a Dios, porque Él es la máxima autoridad debajo de nosotros, digo, arriba de nosotros. Entonces, fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, hablando de la sumisión que Jesús tuvo hacia su Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, refiriéndose a que Jesús se hizo hombre. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Entonces, Jesús nos demuestra la sumisión al Padre porque el Padre tenía un propósito para su Hijo. ¿Y ese propósito cuál era? Morir por todos nosotros. Morir por todos nosotros. Si Jesús no nos hubiera demostrado la sumisión a su Padre, tú y yo no estuviéramos aquí. Pero gracias a este desierto, Jesús nos está demostrando que Él mismo se sometió a su Padre. Jesús no llegó al desierto por accidente, familia. Desde el principio de su ministerio vemos que no estaba viviendo bajo su propia dirección, sino bajo la dirección de Dios. Fíjate lo que dice mismo Jesús. Ahora vete a Juan capítulo 5, versículo 30. Hablarnos de someternos al Padre, porque el mismo Jesús se sometió a su Padre. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Ahora bríncate al capítulo 6 del mismo Juan. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Familia, la verdadera sumisión se demuestra cuando obedecemos a Dios. Incluso cuando el camino al que nos dirige Dios no es cómodo. Jesús sabía que el desierto no iba a ser cómodo, pero aún así Jesús se sometió a su Padre. Ahora te viene la primera pregunta de este mensaje. La verdadera sumisión comienza cuando dejo de preguntarle a Dios, ¿a dónde me llevas? Y empiezo a decirle, donde tú me lleves, yo te sigo. Esa familia, esa sumisión al Padre. Confiamos en el Señor. Donde el Señor nos va a llevar, vamos a confiar que donde vamos a estar bien con Él. Aunque se mire un poco no tan buena la situación, así como nuestros hermanos. Ellos son fieles. Como nosotros también aquí tenemos diferentes circunstancias de nuestras vidas, pero tenemos que tener nuestra mente en someternos a nuestro Padre. Amén, familia. Después de la sumisión, ¿qué viene? La obediencia. Jesús nos demuestra la obediencia. Jesús estando en el desierto sin comer ni tomar agua, y luego lo miramos que fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Satanás le ofreció 3 cosas a Jesús. Primero, satisfacerlo su necesidad física fuera de la voluntad del Padre, porque le dice, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús ya tenía hambre después de comer sin comer 40 días, imagínense. Yo, pastor, sin comer 2 horas ya mis tripas me doblan. Y luego los tostilocos. Qué malo soy, ¿verdad? Pero fíjate, 40 días en el desierto. Y viene Satanás y le dice, convierta estas piedras en pan. La segunda, Satanás le ofrece poder, autoridad y gloria. Satanás le mostró los reinos del mundo y le dijo que se los daría si lo adorara. Y tercera, probar a Dios y presumir de su protección. Satanás lo lleva a Jesús al pináculo del templo y le dijo que se lanzara, usando incluso las escrituras para tentar a Jesús.
Pero Jesús fue obediente, familia. Jesús fue obediente. ¿Jesús hizo todas esas cosas? No, ¿verdad? Jesús le dice a Satanás, escrito está. Jesús usó la palabra de Dios para rechazar estas tentaciones y no caer en lo que Satanás le estaba ofreciendo. Jesús fue obediente, familia, incluso podría ser en sus debilidades, pero no, fue obediente. Bríncate a Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 29. Hablando de la obediencia de Jesús, dice Jesús, y el que me envió está conmigo, hablando del Padre, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que Él le agrada. Nos brincamos casi al final, familia. ¿Se acuerdan que cuando iban a venir a arrestarlo a Jesús, Jesús le dice a sus discípulos, hey, vengan a orar conmigo, vengan a orar conmigo, y ellos decidieron dormirse, ¿verdad? Entra al Getsemaní a orar, entró una gran presión en él porque él sabía lo que iba a llevar después del arresto, donde lo iban a sacrificarlo, todos los golpes que iba a recibir. Y fíjate la oración que Jesús hace a su Padre. Vete a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mira estas palabras de Jesús. Dice Jesús a su Padre, Mateo capítulo 26, versículo 39, hablando de la obediencia de Jesús. Dice Jesús, Él se adelantó un poco más, se inclinó rostro en la tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces miramos a Jesús demostrándonos a nosotros que primero es importante la sumisión al Padre. Después viene la obediencia, e incluso cuando Jesús sabía todo lo que él iba a sufrir, dijo, Padre, yo quiero hacer lo que tú me has mandado hacer por todos nosotros. Creo que fue uno de los momentos más difíciles que Jesús vivió. El saber todo el peso que iba a llevar en esa cruz por amor hacia nosotros. Pero aún así él decidió por obediencia obedecer a su Padre, que es su propia carne. Porque él, como les digo, él estaba muy estresado, incluso sudó sangre, ¿verdad? Porque él es humano. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Hablando de la obediencia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes saben que Roma perfeccionó la muerte de cruz. Los babilónicos habían empezado esta muerte, pero Roma la perfeccionó para que el que estuviera colgado en esa cruz sufriera y durara días para que se sofocara él mismo. Pero él decidió ir a esa muerte, a la cruz, por amor hacia nosotros y para obedecer a su Padre. Jesús fue obediente al Padre porque la voluntad del Padre era que por medio del sacrificio de su Hijo, tú y yo tuviéramos una vida eterna. Y no nomás una vida eterna, fuimos hechos hijos de Dios. Tú y yo ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio ser un hijo de Dios. Gracias al sacrificio de Jesús y por su obediencia. Vienen 3 preguntas más, ¿sí? ¿Estamos nosotros viviendo una vida de sumisión y obediencia al Padre? Segunda, ¿obedecemos a Dios solamente cuando estamos de acuerdo con Él? Última, ¿qué área de nuestra vida sabemos que Dios ya nos ha pedido entregar, pero todavía seguimos reteniendo? Dios ya te ha dicho que dejes algo, pero todavía lo tienes ahí. ¿Estamos obedeciendo, familia, a nuestro Dios? Pero bueno, tal vez en esta tarde dices, bueno, quiero otra vez aprender a someterme a Dios y obedecerlo, tener obediencia. Y si esa es tu circunstancia en esta tarde junto conmigo, ¿verdad? Porque hay veces que sí la riego, pastor. La verdad, quiero ser honesto, soy desobediente, pero no debe de ser así. ¿Cómo podemos aprender a someternos y obedecer al Señor?
No, creo que fue la segunda prédica de esta serie que el pastor nos hablaba sobre la palabra. Tenemos que regresar a la palabra, familia. ¿Sí? Para regresar y aprender a someternos y obedecer al Señor, tenemos que regresar a la palabra. Y antes de seguir, quiero que me pongas esa imagen, Kevin, por favor. Todos usamos este producto, ¿verdad? Sí. Todos este producto lo usamos, abrimos la cap, la tapadera, y la avientamos así en el toilet, ¿verdad? Para limpiar los, ¿cómo se llama? El sink. Abre la tapadera. Pero ¿sabías tú que yo no sabía? Por eso yo lo traje aquí, pastor. La estamos usando mal, familia. Porque este Clorox no se usa así de frente, ¿no? Tiene instrucciones atrás. Tiene instrucciones y quiero que la pongas, Kevin, por favor. ¿Cuáles son estas instrucciones de Clorox? Las instrucciones cómo usarse. Nunca mezcles cloro con amoníaco, no sé qué es eso, vinagre, ácidos, alcohol ni otros limpiadores. Puede producir gases tóxicos. ¿Y quién lo pone con fabuloso y el Clorox? Esa es una instrucción. Úsalo en un lugar bien ventilado y evita respirar los vapores directamente. Nos metemos al baño, cerramos la puerta y le echamos. Ponte guantes y evita que toque tus ojos y piel. Hay que ser honestos. ¿Quién se pone guantes? Nadie. Siguiente, por favor, papá. Para desinfectar superficies, primero limpia la suciedad visible y luego usa el cloro diluido. Cloro diluido. Según las instrucciones de la etiqueta, porque la concentración cambia según la marca. Entonces, en sí, familia, el Clorox tiene instrucciones, pero no leemos las instrucciones. Y la peor que a mí se me durmió bien gacho es la última. Guárdalo en su base original, lejos del calor y fuera del alcance de los niños. Y yo la tengo ahí debajo del zinc como si fuera, ¿no? Wow. Todo por no leer las instrucciones. ¿Por qué les menciono esto, familia? Porque así como el cloro tiene sus instrucciones, la palabra de Dios tiene instrucciones. La palabra de Dios tiene sus instrucciones aquí. Pero muchas de las veces no nos vamos a la palabra a ver qué instrucciones Dios nos da. Muchas de las veces nomás, bueno, es que el pastor dijo esto, y nos guiamos por lo que miramos en el internet o incluso aquí, pero tú y yo no regresamos a la palabra del Señor para que nos instruya. Es tan importante, familia. Tú y yo no vamos a aprender a someternos y a obedecer a Dios si no estamos en la palabra. No, familia, no va a funcionar así. Y creo que todos los que hemos estado aquí, hemos estado fuera de Dios. ¿Y cómo nos fue? Y ahora que estamos con el Señor, ahí vamos luchando. Jesús siempre estuvo envuelto con su Padre desde pequeño. Siempre estaba en el templo, siempre estaba aprendiendo de la palabra. Y ahora ya de grande, Él estaba envuelto con su Padre. Incluso después de hacer muchos milagros, Él se retiraba a solas para estar a solas con su Padre. Él hacía tiempo para estar con su Padre. Ahora nos toca a nosotros ahora hacer tiempo para nuestro Padre. Yo siempre me excusaba, familia, y les voy a ser bien honesto. Es que tengo esposa, cocino, le ayuda a mi esposa a cocinar, tengo hijos chiquitos y Señor, discúlpame, no tuve tiempo para ti esta tarde. Siempre me excusaba de esa manera y tuve que aprender que digo, no, yo tengo que hacer tiempo para el Señor. Tiempo, aunque sea a las 10, a las 11, pero uno tiene que decidir, tengo que hacer tiempo para el Señor. Si no, familia, nosotros vamos a vivir de opiniones nomás. Es que el pastor Víctor dijo eso el domingo, con eso. No, familia, esto debe ser nuestro alimento de cada día. Amén. Ahora, ¿se acuerdan cuando Moisés, ya vamos a terminar, familia, ¿se acuerdan cuando Moisés murió? Dios levantó un nuevo líder para guiar a su pueblo. Que Moisés los había sacado de Egipto, duró alrededor de 40 años en el desierto, más o menos, batallando con el pueblo, eran bien batalloso el pueblo. Después muere Moisés y levanta a Josué. Y fíjate las instrucciones que le dice a Josué, Dios. Acompáñame por favor a Josué capítulo 1, versículo 7. Mira las instrucciones que Dios le dice a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7.
Y todos conocemos esta parte, pero no seguimos leyendo lo que le dice Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Dios le dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de qué, familia, de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, miren las palabras, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y luego viene en el versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero Josué tiene una tarea muy importante, estar en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche, para así aprender quién es Dios. Sin eso, Josué, ¿cómo va a confiar en un Dios si no lo conoce? Y ahora, familia, para que nosotros seamos firmes y constantes en tener un buen testimonio, empecemos en estar en su palabra, en conocerlo más a Él, para poder llegar y someternos y obedecerlo a Él. Sin eso, familia, nunca vamos a obedecer al Señor. Nunca. Y ya para terminar, quiero terminar con este punto. Ya no tenemos tiempo para andar jugando, familia, con Dios. El tiempo se acerca donde Jesús ya va a venir por su iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Estamos jugando a ser cristiano? Ay, un día sí leo la Biblia, otro día no. Familia, no podemos hacer eso ya, porque el tiempo está cerca. Fíjate lo que le dice Juan por medio de la visión que Juan tuvo con Jesús. Jesús le manda un mensaje a una iglesia en la Odisea. Y fíjate las palabras de Jesús, lo que le dice a esta iglesia en la Odisea. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, por favor. Fíjate las palabras de Jesús a la Odisea. Dios es amor, claro que sí, pero también es firme, familia, es firme. Fíjate lo que le dice Jesús a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Versículo 16. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Por qué lo va a escupir a esta iglesia de su boca? Porque está en el medio, familia. No es ni frío ni caliente. Dice Jesús a la iglesia, versículo 17, tú dices, soy rico, lo tengo todo, lo que quiero, no necesito nada. ¿Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable? Eres pobre, ciego y estás desnudo. Versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro. Jesús le está diciendo a esta iglesia compra de mí oro. No lo busques en otro lado, búscalo en mí. Un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que puedas ver. ¿Quién los va a dejar que ellos miren? Jesús solamente. ¿Quién te va a corregir? Jesús solamente, familia, a través de su palabra. Versículo 19, dice Jesús, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. 20 y 21, mira, yo ya estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Sí, esta iglesia se arrepiente. Él va a entrar y va a cenar con ellos. Versículo 21, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Familia, que nuestro testimonio no sea para vivir de la opinión de la gente,
sino para agradar solamente a Dios. Solamente a Dios. Que nuestro testimonio sea solamente para glorificar el nombre de Dios. No es para que te miren, mira que Víctor, mira cómo es. No. Tú y yo, nuestro testimonio en la forma de vivir tiene que glorificar el nombre de Dios. Solamente eso, familia. Porque si esperamos a que la gente diga, oh, mira que el Víctor es bien chévere. No, siempre le vamos a quedar mal a las personas. Siempre. Pero si lo hacemos con un corazón para el Señor sabe todo. El Señor sabe todo. Y por último, familia, por último, si Jesús examinara nuestra vida el día de hoy, ¿encontraría una vida sometida a Él o solamente una persona que sabe hablar de Él? Si mis compañeros de trabajo, mis hijos, mi esposa, mi esposo o mis amigos observaran mi vida fuera de la iglesia, ¿verían al mismo cristiano que ven aquí? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, familia? Y ahora sí ya, voy a terminar. Última pregunta. Después de lo que hemos estado escuchando en esta tarde, familia, la pregunta es la siguiente. No es qué piensan las personas de mí, sino la pregunta es, ¿qué dice Jesús de mi vida? ¿Qué dice Jesús de mi vida? Porque al parecer a Jesús no le gusta la hipocresía dentro de la iglesia. A Jesús no le gusta de que un día soy muy santo y al otro día andas haciendo lo contrario. ¿Por qué crees que Jesús siempre peleaba con los religiosos? No era de por lo que estaban enseñando, sino por la forma de ellos de vivir. Por eso Jesús peleaba con esos religiosos, porque vivían lo opuesto a lo que ellos predicaban. Pero mira, yo te animo, familia, yo te animo que vengas a Jesús de vuelta. Él te va a perdonar. No hay que ser en el medio. Eres frío o caliente, porque en el medio Dios mismo nos va a vomitar. No hay que estar jugando ya al cristiano, familia. Amén. Vamos a orar, familia. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Y Padre, queremos venir delante de ti, Señor, para que tú, Señor, seas el que nos enseñe, Señor, a tener una obediencia, Señor, a someternos a ti. Aprender, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y ya no estar jugando al cristiano, Señor. Sino que realmente, Señor, entregarte nuestras vidas a ti, Señor. Para que tú tomes el control de nuestras vidas y que nuestro testimonio, Señor, siempre, Señor, siempre sea para glorificar tu nombre, Señor. Para que por medio de nuestras vidas, Señor, esas personas que no te conozcan puedan conocerte a ti, Señor. Y no lo contrario, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das en poder estar en familia, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia.